Bueno, y ahora vamos a la palabra. Hermanos, yo quiero hacerle una sugerencia ahí con mucho respeto. Yo quiero sugerirle algo. Hay algunos temas que estamos abordando en esta parte de del estudio de la carta a los hermanos en Roma, que se prestan para algunas confusiones, algunos asuntos a veces difíciles de entender, ¿verdad?, de digerir, y yo le voy a tratar de ir explicando las razones también que provocan que nos cueste asimilar algunos de estos conceptos. Pero quiero hacerle una sugerencia. Yo quiero sugerirle que, bueno, el tema, ahora que ya están aquí, que bueno por los que ya están aquí, pero que no se vaya a perder el mensaje del domingo a las 6 de la tarde. Voy a compartir con los hermanos el tema de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque en la siguiente semana, tanto el tema de hoy como el del próximo jueves, son justamente lo que tiene que ver con la elección, un tema que es polémico, ¿verdad? Porque es un tema, hablar entre el libre albedrío y la elección de Dios, y hablar entre el libre albedrío y la predestinación, es una cosa que a algunos les es difícil asimilar. Por eso es que yo le quiero sugerir, para entender mejor este tema, que no se vaya a perder el mensaje del domingo. Vamos a estar hablando el domingo en la noche, hablando acerca de la soberanía de Dios. Ese tema es importante para poder entender este tema, el de hoy, y el del próximo jueves también, que vamos a seguir hablando acerca de cómo es que Dios escoge, cuál es la elección de Dios, a qué obedece la elección de Dios. Eso lo hablaremos el próximo jueves, así que yo le invito a que no se lo vaya a perder. Vamos a ir en este momento a las Escrituras. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 9. Es un capítulo interesantísimo de la carta a los Romanos. Vamos a leer los primeros 13 versículos, así es que yo le voy a pedir que cuando esté listo usted me diga amén, que tiene el pasaje, Romanos capítulo 9, versículos del 1 hasta el 13. Vamos a leer el mensaje de hoy. Se titula Hijos según la promesa. Hijos según la promesa. Y solamente para introducirnos un poco en el tema, está lloviendo. Gloria a Dios que llueve, hermanos. Necesitamos que llueva, amén. Y hoy ya no nos mojamos, ya está más cerradito el templo. Así es que qué bendición. Bueno, para manera de introducción quiero mencionarles que en este pasaje que vamos ahora a escudriñar, el apóstol Pablo en primer lugar expresa su verdadero interés, su preocupación por la salvación de sus hermanos en la carne, de su pueblo biológico. O sea, Pablo era descendiente de los israelitas, era judío, y a él le pesaba ver cómo los israelitas, los judíos, habían rechazado al Mesías, no habían querido creer en Jesús. Entonces eso a Pablo le cargaba, eso a Pablo le entristecía, le preocupaba, y en este pasaje él expresa esa tristeza. Pero luego Pablo va a desarrollar un tema que es interesante, y él habla acerca de quiénes son realmente descendientes de Abraham. Ese es el tema principal en estos versículos: quiénes son descendientes de Abraham, y por ende quiénes son descendientes de Dios, quiénes son los pueblos de Dios y quiénes son los hijos de Dios, que es de lo que Pablo habla en estos versículos. Es decir, él va a decir quiénes realmente son los israelitas, quiénes son descendientes de Abraham, quiénes son realmente los hijos de Dios. Ese es el tema que en estos versículos el apóstol Pablo va a ampliar, y va a hablar acerca de la doctrina de la elección, justamente la doctrina de la elección, que nos enseña que la decisión soberana de Dios de salvarnos es en base a su misericordia y a su bondad. De eso vamos a hablar. Así que leamos Romanos 9 del 1 al 13. Dice ahí: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son ¿quiénes? Israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado,
Porque no todos, ojo, aquí viene ya la explicación, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, mire lo que aclara en el verso 8, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según el ¿qué, hermanos? Según la promesa. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios según el versículo 8? ¿Los descendientes biológicos de Abraham o los hijos que son según la promesa? Dice ahí, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es la promesa? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que, ¿qué, hermanos? El propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta ahí leemos y oramos. Dios mío, esta noche venimos a pedirte de nuevo, Señor, que seas tú revelándonos, Dios, tu voluntad, revelándonos tu verdad, tu palabra. Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus tienen hambre y sed de ti, del Dios vivo, de conocerte más y mejor, Señor. Por eso te suplicamos en esta noche, en el nombre de Jesucristo, que seas tú, Espíritu de Dios, edificando nuestras vidas, que seas tú, Señor, dándonos el conocimiento, la capacidad de comprender tu palabra. Háblanos a nuestras vidas, Señor, ayúdanos a entender, danos tú, Señor, el discernimiento de tu palabra. Sé tú hablando a nuestras vidas, Dios mío. Eso es lo que deseamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quita todo estorbo, Señor, quita todo aquello que puede estorbar o entorpecer la obra que tú quieres llevar a cabo en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, desde ya por la misericordia que tú has tenido para con nosotros, Señor, al habernos escogido, al habernos llamado, Señor, al habernos, Señor, alcanzado por tu misericordia y habernos adoptado como hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, porque nuestros oídos tienen la bendición de poder escuchar tu voz. Gracias por todo eso, Espíritu de Dios. Ministranos en esta noche, bendícenos con la palabra en esta hora. A ti, mi Dios, como siempre, atribuimos toda la gloria y todo el honor, porque solamente tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, decíamos que lo primero que Pablo expresa en estos versículos es su profundo interés y su profunda tristeza también a causa del rechazo, del continuo rechazo, de la incredulidad, de la obstinación que los israelitas han presentado ante el evangelio de Jesucristo, ante el evangelio del reino. Es decir, que los israelitas constantemente lo rechazaron, ¿verdad? Y lo vemos allá en el evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, cuando Juan escribe y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lamentablemente el pueblo del cual Jesús provenía según la carne, y aquí lo dice Pablo también, ¿verdad? Que Jesús según la carne provenía, era descendiente de los judíos y ellos lo rechazaron, ellos no creyeron en su mensaje, no creyeron su anuncio. Entonces a Pablo eso le causa tristeza, ahora que él conoce a Dios, ahora que él ha tenido un encuentro con Jesucristo, ahora él le pesa ver a su pueblo que no quieren creer en Dios. Entonces él dice, y es interesante cómo esto está relacionado. Dice Pablo que si de él dependiera, él estaría dispuesto incluso a ser considerado él maldito, si eso hiciera posible que todo su pueblo se salvara. A ese punto llegó. Esa era la profunda preocupación que Pablo tenía por sus hermanos en la carne, por su familia biológica. Era que él decía, si yo pudiera, dando mi vida, condenándome yo para que ustedes se salvaran, lo haría sin pensarlo.
Imagínense cómo Pablo amaba a su gente, pero eso es algo que no se puede hacer. Por más que nosotros queramos hacer que alguien crea en Dios, que se convierta, nosotros no podemos hacerlo. ¿Se entiende eso, hermano? Porque nosotros no podemos hacerlo. No tenemos la capacidad de convencer a nadie. El que convence a las personas es el Señor, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Por eso es que la misión, el llamado para la iglesia es que tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos el deber, nuestra misión es ir y predicar a todo el que podamos. Ahora, aquel que cree, aquel que recibe el Evangelio, aquel que está dispuesto a oír, entonces a esa persona dice la Biblia que nosotros tenemos el deber de enseñarle todas las cosas que Dios nos ha mandado. Eso es lo que nosotros ahora decimos, hacer discípulos, discipular a todo aquel que cree. Es deber de la iglesia discipularlos. Entonces, Pablo dice ahí, lo primero, verdad digo en Cristo. O sea, él utiliza esa expresión para decirles, miren, de verdad, escribiéndole a los hermanos que estaban en Roma, judíos y gentiles, que conformaban el pueblo de Dios, la iglesia en Roma. Él dice, de verdad, créanme, se los digo de lo más profundo de mi corazón y con una limpia conciencia, y el Espíritu Santo me es testigo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Eso significa maldito. Dice, separado de Cristo. Es interesante, en el capítulo anterior estaba diciendo el apóstol Pablo que ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o espada. ¿Se acuerda que hablamos de eso la semana pasada? Él hacía esa pregunta y él decía, nada nos puede separar del amor de Dios. Pero ahora Pablo está diciendo que si fuese posible que algo, si por amor a sus hermanos él fuera separado, él estaría dispuesto a ser separado de Dios. Si eso lograra que otros se salvaran, que sus hermanos en la carne, que eran los israelitas, se salvaran, a él lo haría sin pensarlo. Pero dice luego, ¿y por qué estaría dispuesto él a estar separado de Dios? En el versículo 3 me quedé, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes. Nosotros tenemos dos familias. Todos tenemos dos familias. Todos los cristianos tenemos dos familias. Una es la familia que tenemos según la carne, o nuestra familia biológica, y otra es la familia de la fe. Amén. Y según Efesios capítulo 2 versículo 19, nosotros tenemos una familia. ¿Y cuál es esa familia? La familia de Dios, dice la Biblia, que ahora ya no somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces es la familia que tenemos, la familia espiritual, la gran familia de Dios. Y tenemos la familia de la carne, que son las personas con las que compartimos el vínculo sanguíneo, ¿verdad? El parentesco, hermanos, primos, hijos, sobrinos, etcétera. Esa es nuestra familia en la carne, y de ellos hablaba el apóstol Pablo cuando dice que quisiera, o que él siente dolor y profunda preocupación por su rechazo, por su incredulidad, por su resistencia al evangelio del reino. Versículo 4. Y luego en el 4 él explica de quién es su familia en la carne, que son los israelitas, de los cuales, y aquí hermanos en el versículo 4 y 5, el apóstol Pablo describe varios elementos que son propios de la elección de la nación de Israel. Quiero que por favor usted vea conmigo el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 8. En el Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8, se menciona en el momento en el que Dios elige al pueblo de Israel, y el Señor aclara por qué los eligió. Dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo. Ya hemos dicho muchas veces que santo es un pueblo que es apartado, es separado, es exclusivo de Dios. Entonces tú eres un pueblo apartado para Dios, exclusivo de Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Ahí lo dice claramente. ¿Quién escogió, hermano? ¿El pueblo escogió a Dios o Dios escogió al pueblo? Dios escogió al pueblo, Dios escogió a la nación de Israel. Dice, Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo
especial. Para eso los escogió Dios. Ustedes me van a hacer un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego aclara el Señor para evitar que se exceda en el orgullo y en la arrogancia, ¿verdad? En la altivez. Dice el Señor en el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha. O sea que Dios no escogió al pueblo de Israel porque fueran mejores que otros. ¿Verdad que no? Así dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Y luego dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, la elección de Dios no es en base a los méritos humanos. Pero Dios escogió, ahora estamos hablando de la elección de Israel. Dios escogió al pueblo de Israel. Y dice el 8, sino que aquí dice por qué Dios los escogió, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué escoge Dios? Por amor. Y en Romanos vamos a ver que Dios escoge por misericordia. Ya vamos a ver por qué Dios escoge. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová. ¿A cuáles padres? El juramento que hizo, digámoslo así, el pacto que hizo con Abraham allá en Génesis capítulo 12, cuando le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. Ahí escogió Dios a la nación de Israel. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces aquí vemos cómo Dios elige a la nación de Israel, pero Dios los elige por su amor, Dios los elige por su misericordia y les da ciertas instrucciones, les da ciertos privilegios que son los que se mencionan allá en Romanos, en el capítulo 9, versículos 4 y 5. Me regreso a Romanos 9:4, donde dice que son israelitas. Él, hablando de quiénes son sus parientes en la carne, dice que son israelitas, de los cuales son, y aquí empieza Pablo a enumerar algunos de los privilegios que Dios les confirió a los israelitas cuando Él los escogió por su gracia. Pero luego los israelitas se confundieron y ese fue el gran error del pueblo de Israel. Ellos creyeron que eso los convertía a ellos en una especie de pueblo especial y más que todos los demás pueblos, y se empezaron a creer y empezaron a discriminar a todos los demás pueblos y se consideraban algo especial, intocables, y como que esa elección que Dios había hecho los convertía en algo que definitivamente ellos, pasara lo que pasara, ellos eran el pueblo de Dios, hicieran lo que hicieran, Dios tenía que pasarles por alto toda su falta. Ese fue el error de Israel. Entonces Pablo dice, los israelitas son aquellos a quienes Dios los adoptó. Por eso dice, de los cuales son la adopción. Estoy en Romanos 9:4. Israel, de los cuales son la adopción. ¿Por qué la adopción, hermano? Porque dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, que Dios los eligió, Dios los adoptó como hijos suyos, porque no eran su pueblo, pero Dios, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, dice el Señor en uno de los profetas menores. Dios los adoptó, como nos ha adoptado a todos nosotros. Él por su misericordia nos ha adoptado y nos ha dado los derechos de un hijo suyo. Entonces dice, de los cuales son la adopción. ¿Qué otra cosa? La gloria, porque la gloria de Dios estaba en el pueblo de Israel. Recuerda que Dios le mandó a Moisés construir un tabernáculo. Y en el tabernáculo, ¿para qué fue construido el tabernáculo? Para que la presencia de Dios estuviera ahí. La gloria de Dios estaba en medio del pueblo. ¿A qué era lo que tanto miedo le tenían los otros demás pueblos cuando los israelitas iban a una batalla? ¿Qué es lo que le tenían miedo? ¿Se acuerda que los israelitas los sacerdotes siempre llevaban el arca del pacto? Y cuando los demás pueblos oían que el arca del pacto de Jehová venía, empezaban a temblar y se atemorizaban porque decían, la gloria de Dios está con ellos, no podremos hacerle frente. Los demás pueblos sabían que la presencia de Dios estaba en el pueblo de Israel. Claro, cuando ellos eran obedientes, cuando ellos desobedecían, Dios los abandonaba. Entonces ahí está, Dios les dio eso, les dio la adopción, les dio su gloria, les dio el pacto. Es decir, el pacto que Dios hizo con la nación fue con Israel exclusivamente, fue con ellos. No fue con los filisteos, no fue con los jebuseos, ni los amorreos, ni todos los demás pueblos. Dios hizo un pacto con Israel, con ellos hizo el pacto. Entonces les dio la adopción, la gloria, el pacto.
Y la promulgación de la ley se refiere que Dios a Israel le dio la responsabilidad de transmitir la ley, y le decía a los israelitas: y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos cuando te levantes y cuando andes por el camino y cuando te acuestes, etc. El deber de promulgar la ley le fue dado al pueblo de Israel. ¿Qué otra cosa les dio el Señor? El culto, el ritual, ¿verdad? Todas esas normas del culto, los sacrificios, el tabernáculo, el templo, los sacerdotes, la adoración, todo eso se lo dio al pueblo de Israel. ¿Y qué otra cosa les dio? Las promesas. ¿Para quién eran las promesas? Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Para ellos eran las promesas. Y además de quienes son los patriarcas, es decir, que los israelitas, mire, ¿por qué la Biblia dice el Dios de tus padres? ¿Cuáles eran los padres que menciona la Biblia? A ver, el Dios de tus padres: Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Esos eran los patriarcas de quienes los israelitas se sentían extremadamente orgulloso. Nosotros somos descendientes de Abraham, decía. Un padre tenemos que es Abraham. Cuando el Señor les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, les dijo. Ustedes los deseos del diablo quieren cumplir. Ustedes son hijos del diablo, les dijo Jesús a los fariseos. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, descendientes de Abraham, pero no, ustedes si fueran descendientes de Abraham, me amarían. Porque los hijos de Abraham conocen porque aman al Señor. Amén, hermano. Vale. Entonces, dice que todo esto le correspondía a Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Es decir, otra razón más para sentirse orgulloso. No, ¿y de dónde vendrá el Mesías? ¿Cuál será la descendencia del Mesías? Va a ser judío, va a ser israelita. Entonces, todas esas cosas eran algo de lo cual los israelitas se vanagloriaban. Ellos más bien confiaban en todo esto, habían depositado su confianza en eso. Somos el descendiente de Abraham, a nosotros nos fue dado los pactos, las promesas, la ley, etcétera. Se jactaban de todo eso, y eso fue un error, poner su confianza en todo eso. Y dice: el cual es Dios, hablando de Cristo, ¿verdad? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y aquí viene el primer problema de esta situación. Dice Pablo: no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Bueno, si estos son los israelitas, si a los israelitas les fue dado la adopción, el pacto, las promesas, la promulgación de la ley, los patriarcas y la adopción, todo esto, ¿y cómo es que estos no son salvos? Y no son el pueblo de Dios, pues. Y no Dios los escogió a ellos, pues. Entonces Pablo aclara y dice, o sea, ese es el verdadero problema. O sea, si ellos son los descendientes de Abraham, entonces todos estos son hijos de Dios. Y Pablo dice: no se equivoquen, no es que la palabra de Dios haya fallado. No, dice, porque en el 6 estamos, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí hay un detalle. Pablo hace la aclaración y dice: la palabra de Dios no ha fallado, porque la palabra de Dios, hermanos, siempre cumple el propósito con el cual Dios la manda. Siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz, es infalible la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 55 versículo 11. Quiero mostrarles ese pasaje. Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, es decir, no volverá sin fruto, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, es decir, cumplirá el propósito o el fin en aquello para lo cual la envié. Entonces la palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios siempre cumple su cometido. Solo que ya hemos dicho también, allá en Mateo capítulo 13, dice la Escritura que Jesús hablaba por parábolas para que algunos no entendieran. No todos van a entender. Algunos no van a entender, y eso es parte de la obra soberana de Dios. Por eso le dije que es importante entender el tema de la soberanía, y lo vamos a hablar el domingo. Ahora,
volviendo ahí a Romanos 9, versículo 6 estábamos, ¿verdad? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces aquí viene otro punto y Pablo empieza a explicar quiénes verdaderamente son descendientes de Abraham. Y aquí vamos a sacar una conclusión bien interesante de lo que yo les he dicho repetidas veces. ¿Cuántos de los que están aquí son israelitas? ¿Hello? ¿Hay algún israelita entre nosotros? ¿Hay algún judío entre nosotros? ¿No? ¿Usted no es israelita? ¿Aló? Pues yo le tengo noticias, usted es israelita. Si usted es un hijo de Dios, usted es israelita. Es que está el Israel natural y está el Israel de Dios. Y nosotros somos el Israel de Dios. Es que ese era el mismo problema. O sea, Pablo estaba planteando esta situación. No todos los que descienden biológicamente de Abraham son sus descendientes, sino que son descendientes de Abraham aquellos que creen en el Dios de Abraham. Esos son sus descendientes. Ese es el problema que Pablo está presentando. Y lo plantea para que los judíos también entiendan que no es que porque ellos puedan confiar, es decir, los descendientes de Dios, Dios no tiene una descendencia biológica, para que usted me entienda, ¿verdad? No es como que aquí el hermano Toño y la hermana Marisol dicen, bueno, como nosotros somos cristianos, ¿qué te parece si tenemos un hijo cristiano? Y como son dos cristianos, entonces en sus genes está el cristianismo impregnado, entonces ellos van a tener un hijo cristiano, porque los dos son cristianos. ¿Se puede eso? Y aquí venimos a otro punto. Los hijos de Dios son engendrados por voluntad de carne y de sangre, por voluntad de varón o por voluntad de Dios. Y ahí está el gran milagro de Isaac. Porque Isaac es el hijo de la promesa y todos nosotros somos hijos de la promesa, porque el mensaje se titula los hijos según la promesa. Y ya va a ver por qué la promesa, porque los hijos según la carne son unos y los hijos de la fe y de la promesa de Dios son otros. Nosotros no podemos procrear cristianos, ninguno de nosotros. Es tanto como que yo le viniera a decir al Señor, mira Señor, voy a ir ahorita a ganar un par de almas y voy a ir a hacer un par de cristianos. Yo no puedo. Esa es una decisión soberana. Lo que yo podría hacer es ir a predicar la palabra, ir a predicar el evangelio. Al que el Señor le dé misericordia y que oiga y que reciba y que crea, eso ya es asunto de Dios. Y así era, Pablo le estaba explicando a los israelitas, no se confundan, no crean que porque ustedes son descendientes biológicos de Abraham, automáticamente son el pueblo de Dios. Eso no es así, porque en tal caso también los hijos de cristianos al nacer serían cristianos de nacimiento, lo traerían en la sangre, pero la descendencia de Dios no está en la sangre, está en la fe. Y es de los que Dios tiene misericordia, de eso vamos a hablar la otra semana. Ahora, entonces dice... Mire, hay tres frases ahí en el versículo 6, 7 y 8 que debemos notar que Pablo las remarca. En el versículo 6 dice, porque no todos, oiga bien, y subraya si eso es su Biblia ahí, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y en el 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea que no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios. Sino que, ¿qué le dice? En Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos? No, ¿verdad? ¿Quiénes son? Ismael, Isaac. ¿Quién nació primero? Ismael. Entonces, si Dios le había prometido a Abraham un hijo, el hijo de la promesa tendría que ser Ismael. ¿Aló? Y en ese caso los descendientes de Dios son todos los árabes. ¿Aló? ¿O no es hijo de Abraham, no es hijo de Abraham Ismael?
¿Sí o no? Sí lo es. Y entonces, ¿por qué no es Ismael el heredero de las promesas? ¿Por qué? Pues sí, pero es hijo de Abraham. Pero no el que le prometió. Exactamente, por eso dice que los hijos de Dios son los que son de la... Y ya le voy a decir por qué de la promesa. Fíjese que hay algo interesante entonces, y me gusta eso. Dice que cuando Abraham y Sara tuvieron a Isaac, ellos no creyeron, ¿verdad? Que se acuerda que Sara se puso a reír cuando Dios le dijo que iba a tener hijos. ¿Y sabe por qué se puso a reír Sara? Porque ya estaba viejita. Y también que conocía al viejito con el que vivía, ¿verdad? Este viejito ni con Viagra, de haber dicho. Entonces, ojo, humanamente era imposible que ellos pudieran tener hijos. Ese hijo nació, ojo, no por la voluntad de ellos, sino por la voluntad de Dios. Si Dios no hubiera intervenido, ese hijo no hubiera nacido. En el caso de Ismael es diferente, porque la Agar todavía estaba en una etapa en la que era posible que tuviera hijos. Eso no era nada extraño. ¿Me entiende? En cambio, el hijo que Dios le había prometido a Abraham era el hijo de la promesa. Ese hijo, el mensaje es, ese hijo no es alguien a quien vos vas a poder tener por tu voluntad. Ese hijo te va a nacer porque es mi deseo que nazca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vea conmigo Juan capítulo 1, versículos del 1 al 13. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos, hermanos. Vaya, estamos hablando de hijos de Dios, estamos hablando de los hijos de Dios, a quienes Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? Y dice el 13, los cuales no son nacidos, no nacen por la voluntad de sangre, ni por la voluntad de qué, hermanos. Ahora, en el caso de Ismael, ¿nació por la voluntad de Dios o por la voluntad de la carne? Ajá. Y los hijos de Dios no son los que nacen por la voluntad de la carne. ¿Nacen por qué, hermano? Entonces, usted y yo como hijos de Dios, ¿nacimos por voluntad nuestra o por la voluntad de Dios? Entonces, ¿quién decidió que nosotros fuéramos hijos de Dios? ¿Nosotros o Él? Entonces, ¿quién es el que elige que seamos sus hijos? ¿Nosotros o Él? Y cuando hablamos del tema del libre albedrío, se plantea que es el hombre el que decide si quiere ser un hijo de Dios o no quiere ser un hijo de Dios. Y yo lo he dicho y lo sostengo, particularmente creo que el tema del libre albedrío, refiriéndose al tema de la salvación, no es que el libre albedrío no exista, sí existe, y el libre albedrío opera dentro de los límites de la capacidad humana. Nosotros tenemos la capacidad de tomar ciertas decisiones, Dios nos da esa facultad de tomar ciertas decisiones, pero no nos da la facultad de decidir si somos salvos o si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Eso no lo decidimos nosotros. Eso es lo que yo creo, y lo creo en base a las Escrituras. ¿Por qué? Porque el decir que el libre albedrío opera para decidir si yo quiero ser un hijo de Dios o no quiero serlo, es un atentado contra la soberanía de Dios. Porque es un atentado contra la soberanía de Dios. Y yo lo quiero explicar de una manera gráfica esta noche, porque no puedo dejar, quiero que trate de entender. Hermano Juan, me ayuda. Venga aquí arriba, porfa. Hermano Pedro, me ayuda usted también. Sí, mire, lo vamos a hacer solo para ilustrar gráficamente lo que le estoy diciendo. Párese de este lado, hermano Pedro, usted, por favor. No lo quiero cerca de ese hombre. Y mire, él está de blanco, vea, vamos a asumir, vea. Hipotéticamente, solo para ilustrar, que él representa al Señor, hipotéticamente, va. Y en este otro lado de rojo, él va a representar hipotéticamente al adversario. Sí, porque el término eso significa adversario, va. Entonces, según la doctrina del libre albedrío, el hombre tiene la facultad de decidir con quién de los dos se quiere ir. Y Dios no tiene absolutamente nada que ver en esa decisión, porque Dios le ha delegado al hombre toda esa
facultad. Así es que si en este caso, fíjese cómo la soberanía de Dios se ve tremendamente atentada. Imagínese que Dios tiene un plan para alguien y esta persona decide. Él decide, porque aquí Dios no está amarrado, porque Dios no puede hacer nada, porque le ha dejado al hombre toda la opción de él decir. Entonces hay alguien a quien Dios quiere salvar. Imagínense que Dios me quería salvar a mí, porque tenía un plan, algo que quería hacer conmigo. Pero como yo no quise, no me dio la gana creer en Dios, entonces yo le digo a Dios: Señor, lo siento mucho, ¿viste? Yo sé que vos sos todopoderoso y que sos soberano y que tenés el control de todo el universo, pero sobre mi voluntad tú no decides. Así que yo me voy con el diablo. No, es que eso sería realmente lo que estaría pasando. Las personas decidirían irse con el diablo. Y entonces Dios se quedaría allá llorando: pero yo te quería salvar, ¿y cómo hago? No te puedo salvar porque la decisión es tuya. Y por más que Dios quiera salvar a alguien, no puede. ¿Por qué? Porque la decisión es de ¿quién? Y si las personas deciden, y entonces aquí dice la Biblia en Romanos 3, capítulo 10, del 10 en adelante, dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces significa que todos buscaríamos al diablo. Pero bendito sea el Señor, que dice la Biblia que todos nosotros, los que somos, a los que Dios nos ha concedido ser hechos hijos de Dios, no nacimos por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad. En otras palabras, es el Dios el que nos hace nacer de nuevo. Y Dios dice: vos te vas a venir conmigo porque así lo he dispuesto. Y no hay quien resista la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Gracias, hermanos. Gracias, oye, por ilustrar. Entonces, yo lo que quiero decir, hermano, en este punto es: ¿quiénes son hijos de Dios? Hijos de Dios no son los descendientes según la carne. No lo decide la carne. Los hijos de Dios no nacen por voluntad de carne. Los hijos de Dios nacen por la promesa y por la voluntad de Dios. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Voy a volver a Romanos, donde estábamos. En el capítulo 9, estábamos en el versículo 7, le dije en el versículo 7, en el 6, 7 y 8, hay tres frases que Pablo utiliza. En el 6 habíamos visto que dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En el 7 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada. ¿Y por qué en Isaac? Porque Isaac era el hijo de la promesa, el que ellos no podían tener. Ellos no podido tener hijos. Ese hijo vino y nació por la voluntad, hermano, por la voluntad de Dios. Por eso nació Isaac. Versículo 7: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Ser un hijo biológico de Abraham no significa ser un hijo de Dios. O sea, no nos confundamos. Nosotros hemos caído casi en creer que todos los israelitas son hijos de Dios, y no es cierto. Ahí lo dice los tres versículos. No por ser descendientes de Abraham, no por ser israelitas, ni porque son hijos según la carne, son hijos de Dios. No, dice, no por eso. No por eso son hijos de Dios. Versículo 7, ¿verdad? Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, dice el 8, no los que son hijos según la carne, son hijos, o sea que no son según la carne, ¿verdad que no, hermano? Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de Dios dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca pone dos ejemplos, el ejemplo de Isaac y pone el ejemplo luego de Jacob y Esaú. Dice: vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que quien
decide, la elección de Dios, que es quien toma la decisión de a quienes Él escoge por hijos suyos, no tiene nada que ver con que usted y yo hayamos hecho algo bueno o algo malo, porque la elección no ocurre mientras nosotros vivimos. ¿Cuándo ocurrió la elección de Dios? Antes de que usted y yo naciéramos, ya Dios había dispuesto lo que iba a suceder. Por eso es que en este mundo no ocurre nada que pueda sorprender. A Dios nada lo sorprende. A nosotros nos sorprenden muchas cosas, pero a Dios nada lo sorprende. ¿Por qué no puede sorprender nada a Dios? Porque Dios ya lo sabe todo. ¿Y por qué lo sabe todo? Les decía yo el otro día. Porque las cosas que ocurren en este mundo son parte de los decretos divinos. O sea, nada se escapa de la voluntad de Dios. Todo está trazado. El plan del universo está trazado por la voluntad de Dios. Entonces Dios dice que Jacob nació, o sea, Dios dijo, yo no iba a escoger a Esaú, y a Esaú aborrecí significa a él no lo tomé, yo escogí a Jacob amé, más a Esaú. Eso de aborrecí significa que a Esaú no lo escogí, escogí a Jacob. ¿Y por qué escogí a Jacob? Porque yo quise escoger a Jacob, dice el Señor. Ahora, en ese tema dice también, y es algo que debemos entender, porque alguien de repente dirá, pues seguramente a mí el Señor me va a escoger porque yo soy una buena persona. No, Señor. La Biblia dice que la elección de Dios no obedece a los méritos humanos, no es, sino que es por la gracia divina. Es decir, que antes de que usted y yo hubiésemos sido creados, y aunque ni siquiera habíamos sido engendrados, y ya el propósito de Dios sobre nuestras vidas estaba trazado. Usted y yo estamos en este mundo porque hay un propósito que tenemos que cumplir. ¿Me escuchó eso, hermano? Usted y yo estamos en este mundo porque hay un propósito que tenemos que cumplir. Y somos escogidos por el Señor porque hay algo que Dios requiere de nuestra presencia en este mundo que debemos cumplir. Por eso Dios nos mandó y por eso Dios nos escogió. Y es algo que a la iglesia se le ha olvidado. A la iglesia se le ha olvidado que estamos aquí para cumplir la misión de Dios. Estamos aquí para hacer algo, pues. Dios no, yo se los decía, no sé si en el culto o en la escuela de la vida abundante les decía que el reino de Dios no es laguna para mantener lagartos, no es un centro de entretenimiento. Dios nos tiene aquí porque usted y yo tenemos una misión que cumplir. Hay otras personas que van a ser alcanzadas por el mensaje que nosotros les vamos a llevar. Hay otras personas que van a recibir el crecimiento espiritual por la labor que nosotros vamos a hacer. Para eso nos escogió Dios, para eso estamos aquí. No lo decidimos nosotros, lo decidió Él, para cumplir los propósitos divinos. Así dice el versículo, pues no habían aún nacido, estoy en el 11, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a qué, hermanos, a la elección permaneciese. Y esa elección, ¿a qué obedece? A lo que nosotros hemos hecho, no por las obras, dice, sino por el que llama. Y el que llama, llama por amor, llama por misericordia, llama porque Él es Dios y es soberano. Sí dice la Escritura, y eso lo veremos la siguiente semana. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo sé que esto en algunos ya estará despertando muchos cuestionamientos para Dios. Y qué bueno, porque esos cuestionamientos la próxima semana usted va a poder evacuarlos. Yo solo quiero decirle algo antes de terminar. Usted y yo somos creación de Dios. Y la creación no puede cuestionar al Creador. Más bien lo que usted y yo debemos hacer es decirle, Señor, gracias por haberme escogido. Porque si Dios no nos hubiera escogido, usted y yo ni entenderíamos de qué están hablando. Amén. Si estamos aquí, si entendemos estas cosas y si las hemos recibido, es porque Dios en su misericordia nos ha escogido y nos ha adoptado como hijos suyos. Y lo único que nosotros debemos de hacer es estar eternamente agradecidos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias